Empoderamiento Feminista está por comenzar. Hoy platicaremos sobre el feminismo popular y el feminismo civil con Claudia Castelo Rebollar. No te muevas, ya vamos a comenzar. ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a una emisión más de Empoderamiento Feminista en este gran cierre de temporada, donde antes de comenzar quiero aprovechar para darte las gracias por cada comentario, por cada vez que compartiste y por cada idea que también nos transmitiste para poder realizar estos espacios. Por supuesto que se hacen desde el Partido de la Revolución Democrática como una herramienta para que las mujeres podamos tener en el contexto de la información y de la relevancia nacional de nuestros problemas, que son bastantes, mucha información. Gracias por ello y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. Vamos a continuar platicando sobre diferentes tipos de feminismo. El día de hoy vamos a platicar sobre el feminismo popular y el feminismo civil, y para ello quiero saludar a nuestra querida invitada, una gran invitada con la que vamos a cerrar pues con broche de oro como siempre. Gracias, Claudia Castelo Rebollar, por estar con nosotras. Bienvenida. Gracias, Gaby. Pues gracias, Clau. Sé que tú tienes un gran trabajo, no solo en la lucha de los derechos humanos, sino también en la lucha por los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, por ello es importante que desde tu perspectiva, desde tu información, porque además también perteneces a la academia, perteneces a la sociedad civil, perteneces a la clase política. Entonces, en ese conjunto me gustaría que habláramos de estos tipos de feminismos, ¿no? Alrededor de la década de los 80, pues se bifurca en tres feminismos: el feminismo histórico, el feminismo popular y el feminismo civil. Entonces, si te parece bien, Clau, quisiera que comenzáramos con el feminismo popular, que nace de estas organizaciones campesinas, desde los sindicatos. Me gustaría que nos ayudaras a entender un poco más acerca del feminismo popular. Sí, cómo no. Bueno, pues agradecerte, Gaby, agradecerle al equipo, al Partido de la Revolución Democrática, mi partido, pues por estos programas tan importantes y trascendentes para poder difundir el pensamiento feminista. Entonces, primero felicitarles y agradecerles. En segundo lugar, efectivamente, me encanta el tema porque muy pocas veces se habla del feminismo popular. Y es un feminismo muy marcadamente mexicano, es un feminismo a la mexicana, ¿no? Hay que empezar diciendo esto. Y efectivamente no se menciona mucho porque tiene un signo particular el feminismo popular, y es un feminismo de mujeres pobres. Si bien los movimientos feministas han sido invisibilizados también en sus luchas, pues estos más aún, ¿no? Porque, como bien dices, el feminismo histórico, el feminismo académico, etcétera, pues tienen sus propios focos, sus propios reflectores y espacios como más de difusión. Pero este es un feminismo de base, vamos a decirlo de esta manera. Claro, ¿no? Que nace a partir de necesidades también, ¿no? Es correcto. Entonces, el feminismo, digamos, popular cuestiona, por un lado, el propio entorno de la lucha social en este país, pero también cuestiona el feminismo como una corriente unidimensional, ¿no? Es decir, el feminismo popular viene a decir, aquí hay otro tipo de feminismo, aquí hay una lucha diferente, aquí hay una lucha de base, y también se está abriendo paso, digamos que es la lucha en medio de la lucha, ¿no? Porque las feministas del feminismo popular se van construyendo el propio feminismo con la propia lucha. Yo creo que esa es digamos, la característica fundamental de este tipo de feminismo. Y bueno, a partir de ese concepto, ¿cómo consideras tú que contribuye a formar parte de la historia del feminismo? O sea, ¿cómo contribuye esta raíz del feminismo a la lucha, a la historia? ¿De qué manera forma parte? Bueno, en primer lugar, por el propio cuestionamiento de la lucha social, es decir, se luchaba, estaba la lucha obrera, la lucha campesina, etcétera, la lucha estudiantil propiamente dicha, pero no se cuestionaba o no se planteaba lo que entonces llamaban los problemas de las mujeres, ¿no? ¿Y cuáles eran los problemas de las mujeres? Pues era sí el racismo, sí las mujeres rurales en desventaja con las mujeres urbanas, claro, pero también las mujeres urbanas en sus propias desventajas de discriminación y de marginación urbana propiamente dichas. Entonces, por eso digo que la contribución del feminismo popular es, número uno, decir, no hay un solo tipo de feminismo.
Partiendo de ahí. Así es, partiendo de ahí. En segundo lugar, la cotidianidad de la lucha, ¿no? Es decir, las feministas del feminismo popular luchaban por servicios públicos, por programas sociales, por apoyos en salud, en vivienda, ¿no? Sí, y además se encargaban de gestionarlas. Además eran gestoras, ¿no? Efectivamente se formaron como gestoras, al fragor de la propia gestión fueron construyendo su feminismo. Claro. Y esas son para mí las principales aportaciones de este tipo de feminismo. ¿Cómo podríamos diferenciar? Porque como bien decías, y yo también considero que para entender al feminismo tenemos que partir de que hay muchos tipos de feminismos con los que por supuesto las mujeres podrán identificarse, ¿no? A lo mejor a lo que a mí me checa, pues a ti no, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el feminismo popular de otro tipo de feminismos? Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los feminismos tienen un momento histórico y unas circunstancias específicas, ¿no? Entonces, el feminismo popular justamente nace en los años 80. Hay que digamos, ponerlo en este periodo histórico donde pasan varias cosas para que se pueda conformar este tipo de feminismo. En primer lugar, recuerda que en México en la segunda parte de los 80 vienen crisis económicas, sí, claro, crisis políticas, y además se empiezan a implementar las políticas neoliberales. Entonces, este contexto es el que permite también el surgimiento del feminismo popular, porque la vida social cada vez es más precaria, sobre todo en las mujeres rurales, en las colonias populares, en fin. Entonces tienen este contexto. Y hay que decir que el feminismo popular tiene un momento histórico importantísimo, que es donde empieza a definir su propia personalidad, vamos a decirlo de esta manera. En 1980 surge el primer encuentro nacional de mujeres, que es precisamente donde se empiezan a cuestionar los diferentes temas de la cotidianidad y la lucha de las mujeres, ¿no? Y entonces también ahí se empieza a hablar de lo que es sexualidad, de lo que es trabajo doméstico y de lo que es participación política. Este primer encuentro empieza a darle nuevos temas al feminismo, y entonces ahí es donde podemos nosotros ubicar históricamente y en el contexto nacional el arranque del propio feminismo popular. Clau, yo sé que tú tienes una gran trayectoria, que eres una mujer política que se ha hecho a base, por supuesto, también de la experiencia personal, también de lo que has trabajado en campo, como se dice coloquialmente en ese argot político, ¿no? Cuando eres una militante de a pie, de tocar puerta, de trabajo en campo, y estoy segura que tienes muchas anécdotas que pueden ejemplificar lo que significa el feminismo popular, a lo mejor propia o a lo mejor que te tocó ver, que te tocó vivir, incluso ayudar a gestionar, y me gustaría que nos compartieras una anécdota para que lo pudiéramos ilustrar y que quien nos ve comprenda ya de manera más completa, porque nos has regalado un concepto muy concreto que a mí me parece ideal, incluso histórico en ese timeline, pero me gustaría terminar de armarlo con una anécdota que nos puedas regalar. No, pues como bien dices, yo tengo la fortuna, porque así lo considero, de estar inmersa y además formada en diversos tipos de feminismo, como bien lo decías. Yo a mis 18 años, 19 años, empecé a militar en el PRD, pero mi militancia política deriva precisamente de la gestión social. Es decir, por comentar una anécdota, como dices, yo pertenecía a la Unión Regional de Colonias de Ecatepec, Estado de México. Entonces, en este contexto, uno de los principales, digamos, movimientos del feminismo popular se da en la periferia de la Ciudad de México también. Entonces, esto es así, y yo me incorporo a esta organización social y además con militancia política, vamos a decirlo. Entonces, una de las anécdotas, como bien dices, hay muchas que te puedo comentar. Esta organización estaba conformada por diferentes colectivos de colonias en Ecatepec. Unos luchaban por agua potable, otros luchaban por luz, por alumbrado público, otros luchaban por escuelas, ¿no? Porque no había ni escuelas, estamos hablando a finales de los 80, principios de los 90 en Ecatepec.
Entonces recuerdo mucho en la zona de lo que hoy son los ejidos de San Cristóbal, que precisamente las y los vecinos tomaron predios para poder generar ahí la primera primaria de esa región, ¿no? Y bueno, pues fueron brutalmente desalojados precisamente en este digamos, contexto en donde el gobierno de ese entonces pues ni proporcionaba los servicios ni la educación, pero además combatía la forma de organización popular que en ese momento se estaba dando. Entonces pues participé y apoyé en este movimiento. Fueron desalojados y desalojadas, sobre todo las mamás, y es cuando yo me refiero mucho también a este feminismo popular, porque eran las señoras las que básicamente, amas de casa, luchaban por estos servicios, ¿no? Y entonces, bueno, pues a las principales dirigentes pues golpeadas y demás, y fue una lucha muy, muy larga, y lo que te puedo decir es que ahora, bueno, pues se consiguió jardín de niños, primaria, y ahorita pues ya van por la secundaria, ¿no? 30 años después. Entonces, en esa lucha particular te puedo hablar que para mí es entrañable y muy importante. Clau, y justo ahora que mencionas este tipo de obstáculos de hace 30 años, me gustaría que nos comentaras hoy en día qué obstáculos enfrenta esta clase de feminismo que definitivamente lucha por una cuestión de necesidades en la comunidad, personales, ya como mujeres también, pero más en la parte comunitaria, ¿no? O sea, ¿qué obstáculos enfrentan hoy que enfrentaron hace 30 años? Y si tú pudieras hacer un análisis de esos obstáculos, ¿han ido en decremento, han incrementado, son los mismos? ¿Cuáles son los obstáculos que se enfrentan hoy? Bueno, lo primero que hay que decir en esta parte es que todos los feminismos desafían a la sociedad. Ese es su signo particular. Hacen ruido, siempre. ¿No? Todos los feminismos han desafiado a la sociedad en sus formas de organización, en sus formas de digamos, organizar el poder, de organizar la riqueza, de organizar la participación inclusive, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, el feminismo popular se sigue enfrentando a este tipo de cosas, porque además, te digo, para mí es interesante hablar de este tipo de feminismo porque, decía yo, es un feminismo que sigue enfrentando la pobreza, sigue enfrentando la marginación. Eso no se ha modificado de manera sustancial en este país. Entonces, sigue enfrentando la pobreza, sigue enfrentando la desigualdad, sigue enfrentando la discriminación que siempre ha existido, aún hoy, pero además se enfrenta a nuevos retos, ¿no? Las violencias, por ejemplo, las violencias de género, que son diversas y que antes no estaban identificadas como una problemática, por ejemplo, pues la violencia en la comunidad, o por ejemplo, el acoso sexual, etcétera, que si bien también se identifican más ahora porque son más denunciados, vamos a decirlo de esta manera, no es que antes no existieran, pero incluso los propios feminicidios en la década del 90, de los 2000 y hoy en día siguen siendo un problema a resolver, no solo por las feministas, también por las autoridades, también por el sistema de impartición de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? O nos referimos, por ejemplo, hoy a las madres buscadoras, que también básicamente son madres de escasos recursos que no tienen la atención del Estado, ¿no? Y que finalmente se autoorganizan, que es precisamente uno de los elementos fundamentales de este feminismo. Se autoorganizan y además con o sin el apoyo, decíamos, de la autoridad, casi siempre sin, ¿no? Y en la exigencia de encontrar a sus seres queridos, en la exigencia de que se realicen las investigaciones, etcétera. Estos nuevos retos, digamos, también le plantean a las mujeres que hoy luchan por justicia y por igualdad y pues ahora enfrenta estos nuevos retos y todavía de manera, creo yo, mucho más complicada, porque muchas veces el Estado, en lugar de que ayude, se vuelve un obstáculo para estas luchas, ¿no? Hablemos justamente del Estado. 71 años después de que logramos el derecho a ser electas, a votar también, vamos a tener por primera vez de manera histórica en la elección, resultado de la elección que además también es histórica porque es la elección más grande que ha tenido nuestro país, vamos a tener por primera vez una mujer presidenta. Entonces yo quisiera que justo me dijeras tus pronósticos, que yo sé que todos quisiéramos tener un pronóstico
favorable para la lucha de los derechos de las mujeres. Pero ¿crees que el feminismo popular va a tener auge en la administración de Sheinbaum? ¿Va a pasar desapercibido? ¿Va a ser una agenda invisible y solo se va a homologar, se va a generalizar a una cuestión pues más mujeres y hombres por igual? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que decir y hay que reconocer que es muy importante tener una mujer presidenta en México. Es decir, ese propio hecho es de destacarse, es importante, porque en este país hace por lo menos una década todavía se encuestaba la gente y no quería una presidenta mujer. Esa es una realidad. Entonces, sí hay un avance, sí hay que reconocerlo y sí es importante. Yo lo que creo es que a la presidenta electa y ya en funciones tiene suerte de que haya todo un feminismo histórico que ha trabajado muchas luchas y que ha conquistado muchos derechos, ¿no? Lo decías tú, a la participación política, a la paridad, a los programas sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera. O sea, todo este tipo de feminismo ha obligado a los diferentes gobiernos a responder con políticas públicas y con nuevos derechos. Y entonces la presidenta hoy en día va a tener todo un esquema del cual echar mano para poder precisamente impulsar un desarrollo más igualitario para las mujeres. Habrá que ver si lo hace. Pero ¿crees que lo haga? Pues digo, creo que está obligada de cierta manera a hacerlo, aunque no necesariamente por ello quiere decir que va a ser con ese enfoque, no necesariamente va a abanderar completamente a todos los feminismos y va a seguir impulsando y preponderando todos los resultados que, como bien dices, pues ya no llegamos en blanco a esta parte, a esta línea de la historia, ¿no? O sea, si hablamos de que 71 años tampoco son tantos, que falta mucho, que si hay paridad constitucional, que si hemos avanzado en esa parte también jurídica incluso, pero no quiere decir que por ello que todo eso sea garantía de que ella vaya a legislar, que vaya a gobernar, que vaya a hacer absolutamente nada con perspectiva de género. Quisiéramos que fuera así, pero en ese análisis de lo que ha hecho en su gestión, por ejemplo, en la Ciudad de México, ella fue jefa de gobierno, ¿tú crees que vaya a funcionar de esa manera o no? Yo lo que considero es que va a tener la lupa sobre sí, ¿no? Es decir, como mujer presidenta, hombres y mujeres van a estar observando si hace bien o mal las cosas, a diferencia de cuando están los hombres gobernando. Por supuesto. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, como decía, las propias feministas vamos a ser observadoras de que así suceda. Impulsar, como lo hemos hecho en cualquier gobierno, que se cumplan los derechos, que se reconozcan, que las mujeres cada vez avancemos más. Y yo creo que por el momento tiene el beneficio de la duda. Por ahora. Clau, se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento y yo quiero invitarte a que antes de irnos al segundo, me acompañes al Laboratorio Feminista, claro, a que hagamos una fórmula donde descubramos qué elementos se necesitan, qué camino hay que seguir, qué ruta hay que construir para que las mujeres continuemos rompiendo techos de cristal, quitándonos pisos pegajosos y podamos seguir empoderándonos. ¿Qué te parece si vamos para allá? Me parece bien. Bueno, pues no se vayan, ahorita rapidísimo vamos a irnos para el laboratorio, vamos a hacer una fórmula de empoderamiento feminista. Mientras nosotras vamos para allá, ¿qué te parece si compartes este programa, le das like, nos regalas tus comentarios? ¿Sabías qué es el feminismo popular? ¿Tenías idea o creías que el feminismo era uno solo? ¿Por qué no nos platicas y nos escribes? Vamos a un corte, ahorita regresamos. Bueno, pues ya estamos de este lado en nuestro laboratorio donde vamos a crear una fórmula de empoderamiento con nuestra querida invitada Claudia Castelo. Clau, aquí está nuestro recipiente, tenemos aquí de todo, presupuesto, políticas públicas, redes de mujeres. Muy bien, tú me vas a ir diciendo qué le vamos a poner a esta fórmula para que las mujeres continúen empoderándose, construyendo su liderazgo, todo. ¿Qué le vamos poniendo? Ok, lo primero que hay que ponerle es perspectiva de género, Gaby. Correcto, vamos a ponerle. Perspectiva de género para empezar. Ahí está. Ok, después le vamos a poner, ¿qué te parece? Pues presupuesto público. Ay, no puede faltar. Yo creo que le echamos todo el presupuesto, todo. Este no puede faltar. ¿Verdad? Le vamos a poner también, ¿qué te parece? Empoderamiento. Ya le echamos. Ya le echamos empoderamiento. ¿Qué más le podemos poner? Políticas públicas por ahí debe de haber. Las políticas públicas, seguro. Están, por allá las tienes tú, las políticas públicas. Pero
a estas políticas públicas, ¿qué te parece si le añadimos perspectiva de género? Ándale, hay que combinar la receta. Hay que combinarla porque si sí, no, no sale. No es hacer políticas públicas por hacerlas, tienen que tener ese enfoque. Correcto. ¿Qué más, Clau? Muy bien, pues vamos a ponerle transversalidad de los derechos de las mujeres, ¿te Yo parece? la vi por aquí. Allá está. Aquí está. ¿Qué más le ponemos? Muy bien. Le vamos a poner, ¿qué te parece? Reconocimiento a las diversidades sexuales en las mujeres. Ahí está, Muy ya va bien. agarrando. Ya va agarrando forma ¿Qué esto. te parece? Redes de mujeres son importantes infaltables, también, ¿no? por supuesto. No pueden faltar para darle forma a todo esto y por supuesto continuidad, estar ahí. Exactamente. Echando ojo, echen ojo, ¿eh? Iniciamos sexenio, necesitamos estar vigilantes. Ah, sí, tenemos que estar no nada más expectantes, vigilantes y actuantes. Y actuantes. Ah, no cumplió. Vamos, exigimos. Exactamente, amiga. Y para exigir, yo creo que protección, leyes, tiene que haber, usar las leyes con perspectiva cumplimiento de género. Cumplimiento de las leyes. Eso es cumplimiento de las leyes, es lo que nos ha faltado. Por supuesto. ¿Qué más le podemos poner, Clau? ¿Qué más le ponemos a esta fórmula feminista? Yo le pondría un antídoto para el miedo. Porque el miedo paraliza y yo sé que muchas mujeres por miedo no denuncian, no exigen, no alzan la voz. Así que antídoto para el miedo. Antídoto para el miedo, Gaby. Le vamos a poner para que no haya miedo ahí. Me encanta. Ahí está. Muy bien. Con ese antídoto se nos tiene que quitar el miedo de alzar la voz. Es correcto. Creo que va agarrando forma, Clau. Un último ingrediente, ¿qué le ponemos? Un último ingrediente, ¿qué le podemos poner? Ya le pusimos presupuesto, redes, políticas públicas, empoderamiento, leyes. Ya pues está. Vamos a ponerle, Gaby, pues, ¿qué te parece? Más mujeres en el poder. Ay, me encanta. ¿Te late? Yo creo que le voy a echar acá. Todo completo. Ya no nos cabe todo, pero vamos a echarlo. Al poder político. Más mujeres. Necesitamos más mujeres. Y que estén en lugares de tomas de decisiones, en los chidos, ¿no? Porque también luego sí se complementa la paridad, pero los mandan a estados no ganadores, a municipios donde no se puede. Paridad efectiva y democracia participativa. Ándale, por aquí está. Concluimos con el broche de oro. Ahí está. Pues Clau, esta fórmula ya agarró forma. Mira, trae buen color, trae buena cara. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí la fórmula? Ustedes que nos están viendo, cuéntenme qué más le podríamos poner, qué otra cosa consideran que las mujeres necesitan como una herramienta en esa construcción de su lucha, qué otra cosa necesitamos ponerle. ¿Por qué no nos escriben, nos comentan aquí abajito en la caja de comentarios? Y nosotras mientras vamos a la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, cierre de temporada de empoderamiento feminista. Ya estamos de regreso en Empoderamiento Feminista. ¿Qué te pareció esta fórmula? ¿Tú qué le agregarías? ¿Por qué no nos lo escribes y contribuyes para que podamos hacer esa receta, esa gran fórmula? Sigamos esos pasos, esos consejos que a las mujeres siempre nos hacen falta. A veces pensamos que hay cosas que son normales y no lo son. La violencia, por ejemplo, no es normal y para contrarrestarla necesitamos muchas herramientas como la información, como las leyes. México es un país muy rico en el marco jurídico. Solamente tenemos que conocer nuestros derechos, ejercerlos y exigir que se cumplan. Así que escríbenos por favor qué te pareció esta fórmula de empoderamiento. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Claudia Castelo, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ti, Gaby. Clau, pues bueno, ahora platiquemos a la par del feminismo popular, pues también se da este feminismo civil en apoyo a través de las ONGs que también forman parte de esa exigencia de los problemas que son sociales, de los problemas, de las necesidades, pero que creo yo, y ahorita tú nos lo dirás, ya se estructura de otra forma, ¿no? En la exigencia ya se conforman a raíz de ONGs y por ahí que nos digas qué es una ONG, para qué funciona y cómo contribuye en este feminismo también social. Sí, efectivamente, el feminismo civil es otra vertiente del feminismo que también, como lo decía yo en el bloque anterior,
tiene un contexto histórico y tiene una circunstancia, y esta es precisamente, digamos, el feminismo civil se alimenta de varias raíces, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la condición socioeconómica de finales de los años 80, principios de los 90, pone a las feministas académicas o a las feministas universitarias en una condición también socioeconómica complicada. Decíamos también que se empiezan a implementar las políticas neoliberales, aquellas que ya no, digamos, son políticas sociales generales, sino se empieza a focalizar en grupos marginados particularmente. Y entonces, en este contexto, las feministas de las organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil, de ahí el nombre de feminismo civil, tienen que ver con empezar a nacer como asociaciones civiles, muchas veces financiadas, muchas veces ya contando con una estructura organizativa, con instalaciones, con recursos propios, en fin. Pero básicamente también hay que decir que este feminismo civil se alimenta de una pedagogía, vamos a decirlo de esta manera, porque estamos hablando de feministas académicas o feministas formadas, incluso también desde el feminismo popular, pero que se han venido formando, informando, y además con esta perspectiva de género. Sí, funcionan como un puente con el feminismo histórico incluso. Es correcto, sí, porque bueno, pues el feminismo histórico viene desde las sufragistas, etcétera, el feminismo popular pues con las exigencias cotidianas del día a día y planteando nuevas problemáticas para las mujeres en lucha, digo yo, ¿no? Y ya el feminismo civil pues es como abreva de todas estas raíces para poder empezar a ponerle una metodología al feminismo. Es como yo encuentro un poco más identificable el feminismo civil, porque empieza precisamente a recuperar experiencias como tienen que ver con la pedagogía de Paulo Freire, ¿no? Que la pedagogía por los oprimidos, empieza a recuperar incluso experiencias de la teología de la liberación, en fin, o sea, sí es un feminismo distinto, porque si bien abreva del feminismo popular, se va especializando en el método de lucha y en las causas, y va focalizando precisamente y va planteándose la perspectiva de género como una herramienta no solo metodológica, sino también de lucha, pero también de incidencia social y de incidencia política, que también eso pues más adelante lo podemos platicar, pero en ese sentido se va estructurando. Y por supuesto que al igual que el feminismo popular y que todos los tipos de feminismos, tiene obstáculos. ¿Qué obstáculos enfrenta el feminismo civil? Bueno, los obstáculos que enfrenta el feminismo civil tienen que ver, y básicamente ya hablando del siglo XXI, es en primer lugar que cada vez hay menos financiamiento para este tipo de organizaciones, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y yo considero que son organizaciones muy importantes, porque como han encontrado la especialización justamente en la lucha, es decir, tenemos organizaciones civiles que luchan por el derecho a decidir, tenemos organizaciones civiles que luchan por el empoderamiento económico, tenemos organizaciones civiles que luchan por los derechos políticos. Entonces, este tipo de feminismo se ha ido especializando en los diferentes temas, pero cada vez más ha sido complicado conseguir un financiamiento, porque además este feminismo, hay que decirlo, es un feminismo formativo, es decir, a partir de estas agrupaciones civiles se empieza a formar a las luchadoras sociales. También encontramos ahí ese vínculo, ¿no? Que si empezamos a ver defensoras populares, que si empezamos a ver precisamente organizaciones de, antes les llamábamos estancias infantiles, ¿no? Y empieza a profesionalizarse el feminismo, vamos a decirlo de esta manera, a partir de la incidencia del feminismo civil. Clau, tú eres militante del Partido de la Revolución Democrática desde hace ya muchos años. Quisiera que también nos comentaras, el feminismo popular y el feminismo civil definitivamente han sido también causas que ha abrazado el Partido de la Revolución Democrática, han abanderado e impulsado
políticas públicas, leyes en favor de los derechos de las mujeres, y me gustaría que nos mencionaras algunas, cómo ha aportado el Partido de la Revolución Democrática a estos movimientos feministas. Bueno, pues hay que, como tú lo sabes, el PRD se conformó por diferentes movimientos sociales. Y uno de estos movimientos sociales sin duda fueron estos dos tipos de feminismo, y eso casi no se habla en el PRD, pero efectivamente el PRD tiene esta raíz feminista desde aquellos entonces. ¿Por qué? Porque el PRD se formó con el movimiento urbano popular, y en este movimiento urbano popular pues ya traía este feminismo popular, valga la expresión, ¿no? Pero además también este feminismo civil. ¿Por qué? Porque el feminismo popular, y es bien interesante cómo es la transición, que además va alimentando al propio feminismo civil, empieza a transformar la forma de hacer política en este país. Entonces, las feministas del feminismo popular tienen una participación fundamental en el 1988, cuando se da el fraude electoral. Empiezan a entender que una arma de lucha también es el voto. Y también son los partidos políticos, y también es la izquierda. Entonces, estas feministas del feminismo civil también se agrupan en una de las raíces del perredismo. Incluso te quiero decir que cuando se forma el Frente Democrático Nacional y después se funda el PRD, el fraude electoral genera movilización de mujeres feministas en torno a la lucha política, y de ahí se formaron dos grupos fundamentales. Uno es el de mujeres en defensa del voto popular, y el otro es el de mujeres en lucha por la democracia, que de ahí salen muchas de las figuras feministas del PRD. Entonces, este tránsito es el que van llevando. Por eso podemos decir y podemos afirmar que el feminismo, tanto popular como civil, es una de las raíces del nacimiento y del desarrollo del propio PRD. Y para contestar lo que comentabas, bueno, pues se impulsaron precisamente a feministas para que fueran legisladoras, o para que fueran dirigentes, o para que impulsaran políticas públicas, ¿no? Digo, podemos hablar varias, pero por ejemplo, la propia doctora Marcela Lagarde, que era una feminista histórica, académica, pero también militante de un socialismo en un primer momento, pero fue diputada por el PRD, y que fue quien implementó todo el tema del concepto de feminicidio, por ejemplo, las alertas de género, toda una investigación diagnóstica que dio lugar precisamente a esta nueva legislación, vamos a decirlo de esta manera. Pues es uno de los aportes de estos feminismos que se han venido desarrollando y creciendo en el propio PRD, ¿no? Entonces, no es que el PRD apoye al feminismo, sino tiene su raíz también en el propio feminismo popular y civil. Clau, antes de que terminemos este programa, me parece importante que con este contexto histórico, con estos aportes que ha hecho también el mismo partido desde dentro, desde su raíz, es inevitable preguntarte sobre la ruta que se va a trazar ante la posible pérdida de un registro. Pero antes de la ruta, quisiera preguntarte, ¿qué causas llevaron al Partido de la Revolución Democrática a estar en el estado en el que se encuentra? Pues mira, lo primero que hay que decir es que este país, o la transición democrática en México desde el siglo XX y lo que va del XXI sería inexplicable sin la existencia del PRD, ¿no? Es decir, el mismo Andrés Manuel es inexplicable. Emergió del propio Partido de la Revolución Democrática. Entonces, es importante decir esto porque el PRD nació, creció y se desarrolló precisamente para la consolidación de la democracia en este país. Cuando la democracia significaba luchar por el voto libre, por que se contara el voto, porque hubiera instituciones y legislaciones que garantizaran el respeto a la voluntad popular, ¿no? Entonces, en este tránsito, pues el PRD fue efectivo en sus luchas y fue efectivo en el reconocimiento de estos derechos políticos. Sin embargo, me parece a mí que al PRD le sucede lo que le está sucediendo a los partidos políticos de izquierda de todo el mundo. No se han replanteado qué es luchar por la democracia en el siglo XXI.
y cómo entender los nuevos planteamientos de la ciudadanía en este siglo, ¿no? Es decir, nosotros venimos siendo un partido del siglo XX y no supimos reconfigurar, me parece a mí, nuevos discursos, nuevas causas, aunque nosotros las tenemos, ¿no? Estamos la causa del medio ambiente, la causa del propio feminismo, la causa de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. La lucha por la democracia para nosotros fue esto, fue la lucha social, pero en el siglo XXI, me parece a mí, no hemos entendido, no la hemos leído suficientemente bien. Además de que también, hay que decirlo así, están emergiendo nuevos populismos en el mundo, en el continente y también en nuestro país, ¿no? Entonces, la democracia en este país está digamos, en entredicho, en replanteamientos, porque ya no es lo mismo que era en el siglo XX, pero también los avances que tuvimos democráticos en este siglo también pueden sufrir retrocesos. Claro. Entonces, le digo yo, pues el propio PRD, entre múltiples causas, puede ser esa. No se actualizó, no fue atractivo para la ciudadanía y no logró convencer con discursos nuevos, con discursos frescos, pero además también con contrastar el discurso con los hechos, con la acción. Me parece a mí que eso también sucedió, a muchos partidos les pasa que se disocia el discurso de la acción, y me parece que al PRD le pasó eso, ¿no? Le pasó eso, ya no reflejaba sus causas en el campo, en el territorio, en los sectores, en la población, y entonces se dejó de sentir esa lucha en la gente, y me parece que por eso nos retiró su apoyo. Clau, de perder el registro de manera nacional, no será así en 14 estados donde todavía habría y hay PRD. ¿Qué va a pasar con el feminismo perredista en estos 14 estados? ¿Se va a reconfigurar por completo? ¿El Partido de la Revolución Democrática va a continuar? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues el PRD, digamos, nacionalmente va a dejar de existir eventualmente si se confirman digamos, en los cómputos distritales ya declarada la elección válida por el Tribunal Electoral, pero bueno, pues efectivamente se conservan la fuerza en 14 estados del país y se tienen dos opciones. Se tiene la opción de poder generar partidos locales en estos estados o de impulsar un nuevo partido nacional a partir de los requisitos que plantea la autoridad electoral. Y bueno, pues esas son rutas políticas que finalmente se tendrán que ir decidiendo en el camino. Pero a mí me parece que fundamentalmente lo que tenemos que hacer quienes militamos en el feminismo, porque el feminismo puede o no tener partido, claro. Esa es la verdad. Y lo que te puedo decir es que más bien la mayoría de los feminismos no han tenido partido político. Sin embargo, han encontrado en el PRD un espacio propicio por su ser de izquierda, por su ser progresista, para poder florecer. Pero más allá de eso, me parece que la lucha feminista va a continuar, con o sin PRD, eso también hay que decirlo. Y también hay que decir que las feministas de todos los feminismos debemos estar vigilantes de que los avances que hemos conseguido con nuestras propias luchas no retrocedan. Me parece que ese es el reto, ese es el trabajo, seguir vigentes y seguir convenciendo a la sociedad. Iniciamos esta charla diciendo que el feminismo en cualquier época histórica desafía a la sociedad. Me parece que nuestra labor es seguirlo haciendo. No solo desafiándola, sino convenciéndola de que la igualdad entre hombres y mujeres es el mejor camino para un mejor país y para una mejor humanidad. Clau, de verdad me ha dado mucho gusto tenerte en este espacio que además, bueno, cierra una temporada de un espacio que precisamente busca ofrecer herramientas a las mujeres, apoyando por supuesto esas banderas y esas causas del feminismo que el Partido de la Revolución Democrática siempre ha impulsado, que ha nacido de ahí, como bien nos los has comentado. Entonces ha sido de verdad un placer tenerte no solo hoy, sino a lo largo de la historia de este mismo espacio que tiene unos años ya también en esta construcción de ideas
apoyas en esta construcción de puentes, de herramientas que las mujeres pueden utilizar. Así que quiero hacerte un agradecimiento especial, no solo por tu trayectoria, por el trabajo que le has regalado a las mujeres, que parece regalo, pero a ti yo sé, quienes te conocemos, te ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio de manera también personal, y por ello queremos hacerte también este reconocimiento a esa labor que has venido realizando. Muchas gracias por hacerlo. Como mujer se agradece, como mujer de verdad se admira. Desde donde quiera que estemos, sé que lo vas a seguir haciendo, yo lo seguiré haciendo. Como partido o sin partido, estoy de acuerdo contigo, el feminismo tiene que continuar, estos espacios tienen que continuar, estas herramientas tienen que estar siempre, porque las mujeres pasos para atrás, pero ni de chiste vamos a dar. Así que muchas gracias, Clau, por todas las veces que nos has apoyado, por ayudarnos hoy a cerrar esta temporada de empoderamiento feminista. Muchas gracias, Clau. No, al contrario, Gaby, y pues también va de regreso, ¿no? Yo creo que una de las conquistas del feminismo también es tener este tipo de espacios, y por lo tanto también hay que hacerles un reconocimiento a ustedes, a la producción, al equipo, porque efectivamente han puesto un énfasis que el PRD no tenía, y eso también hay que decirlo, hay que reconocerlo y hay que felicitarlo, y yo sé que pues a las feministas ya nadie nos para. Definitivamente así será. Claudia Castelo, siempre un honor platicar contigo. Por supuesto, un honor estar con ustedes en este gran cierre de temporada. Como en todas las temporadas y en todos nuestros proyectos, no puedo finalizar este programa sin agradecer a nuestro extraordinario equipo de producción, que ante cualquier tempestad, que ante cualquier situación, siempre sacan lo mejor de sí para impulsar este tipo de proyectos como una herramienta que incluso, quiero presumirles, nos ha servido de manera personal a todos y cada uno de los que formamos parte. Gracias a Diana, a Luis, a Norma, a José Luis y a Claudia, que hacen un extraordinario trabajo. Sin ellos esto no sería, por supuesto, posible. Un aplauso. Un aplauso para ellos, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a ti que nos ves, que comentas estos programas y que les das like, que nos haces ese favor. Gracias. Nos seguiremos viendo seguramente en este espacio, en otros espacios. Gracias. Yo soy Gabriela Juárez y como siempre es un placer haber estado con ustedes.